con la parte 58 del estudio de los 5 puntos del calvinismo. Estamos en la parte de los 5 puntos y hoy vamos a tocar el punto número 3 del TULIP, la expiación limitada, Limited Atonement en inglés. ¿Ok? Este es el tercer punto. ¿Ok? Y aquí vamos a discutir el tercer punto, según lo expresa Bodner en su libro. Y vamos a ver cómo él presenta la doctrina. Y abro la cita de Bodner y dice: la confesión de Westminster dice concerniente a esta doctrina, por lo cual aquellos que son elegidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, quien obra a su debido tiempo, justificado, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Ningunos otros son redimidos por Cristo, llamados eficazmente justificados, adoptados, santificados y salvados, sino únicamente los elegidos. Cierro la cita. Una vez aceptado el primer punto, que el hombre quedó incapacitado para querer, creer y aceptar la salvación, lo que Bodner llama la inhabilidad total, ¿verdad? Que lo discutimos durante 3 lunes. Una vez aceptado ese primer punto, como Dios no quiso salvar a todos, pues se acepta el segundo punto, que Dios eligió salvar a unos y a otros no. Por lo tanto, si Dios decretó enviar a Cristo para redimir a esos elegidos, Cristo pagó por la salvación de esos y nadie más. Eso es lógico en el sistema calvinista. ¿Ok? ¿Ok? Tú aceptas el primer punto. Aceptar el primer punto, ¿verdad? Que el hombre es incapaz de querer creer o aceptar la salvación. Por lo tanto, Dios tenía que elegir de todos esos que Él creó para que todos se perdieran, a quienes iba a salvar. Y obviamente, si Dios sabe que se van a salvar este grupito, porque Él lo decretó y lo escogió, y este grupito no se va a salvar, y voy a mandar a Cristo a pagar el precio por los que se van a salvar, pues obviamente, pues que no voy a mandar a Cristo a pagar un precio por los que no se van a salvar, ¿verdad? Esa es la lógica del sistema calvinista. Vamos a seguir con la cita, con la presentación de la doctrina que hace Bodmer. Abro la cita. ¿Cómo podrá notarse? Esta doctrina se desprende necesariamente de la doctrina de la elección. ¿Okay? O sea, la expiación limitada, pues necesariamente depende de la elección incondicional que discutimos en los últimos 2 lunes atrás. Si desde la eternidad Dios se propuso salvar a una porción de la humanidad y al resto no, sería contradictorio afirmar que su obra tiene referencia igual a ambas porciones, o que envió a su Hijo a morir por aquellos que Él había predeterminado no salvar, en el mismo sentido en que lo envió a morir por aquellos que había escogido para salvación. Estas dos doctrinas se mantienen o se caen juntas. Sería ilógico aceptar una y rechazar la otra. Si Dios ha elegido a algunos a vida eterna y a otros no, entonces es obvio que el propósito primordial de la obra de Cristo fue redimir a los elegidos. Cierro la cita. Pero vean lo que yo marco aquí en azul, ¿verdad? Estas dos doctrinas se mantienen o se caen juntas, porque es ilógico aceptar una y rechazar la otra. Y es obvio, pues claro, porque el sistema calvinista, tú aceptas esta primera premisa, entonces si aceptas la primera, pues tienes que aceptar la segunda, entonces tienes que aceptar la tercera y la cuarta, y quedas encerrado en el sistema filosófico del calvinismo. ¿Ok? Por eso, ahí cerré la cita, ahora sigo yo aquí, ¿verdad? Por eso es que el calvinismo le parece lógico a los que lo necesitan. Fíjense que yo he enfatizado desde el principio, me he referido a los calvinistas como que ellos necesitan la predestinación. Lo mismo digo
De la misma manera etiqueto, vamos, para que, ¿verdad? Para que sientan sus conciencias tranquilas. Etiqueto los etiqueto con la frase que necesitan seguridad de salvación. Porque es que hay creyentes que no necesitamos el calvinismo, hay creyentes que no necesitamos seguridad de salvación. ¿Entiendes? Yo necesito a Cristo. ¿Ok? Yo no necesito una seguridad de salvación. ¿Entiendes? Bueno, déjame volver aquí, que me mando. Si hay un destino, que es la única forma que la definición de soberanía calvinista concibe como única alternativa posible para que Dios tuviera el control de su creación. Si hay un destino es porque ese tipo de soberano decretó todo lo que iba a acontecer en su creación, incluyendo que unas criaturas le iban a obedecer y otras se iban a rebelar, e incluyendo que todos los seres humanos iban a caer para de esos elegir a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Por lo tanto, es lógico que decretó la forma en que iba a cambiar a esos que eligió para salvar. Y obviamente esa forma no aplica o se refiere o fue la intención ofrecérsela a los elegidos para condenación. ¿Okay? Mire, cuando yo era niño, yo tenía muchos vaqueritos y soldaditos y tenía lo que llamaba fuertes, que los vendía así, yo los pedía en Navidad, de la guerra revolucionaria. Estaban los patriotas y estaban los cosacos rojos. Tenía el fuerte de la guerra civil, y estaban los azules y estaban los grises. Y entonces tenía después los soldaditos de la Segunda Guerra Mundial, y estaban los aliados, que eran verdecitos, y entonces los otros eran brown, que eran los nazis, ¿verdad? Con sus casquitos nazis y todo. Entonces, pues yo, como yo era el soberano de todos esos soldaditos, pues yo decía, bueno, hoy la batalla va a ser aquí. Y yo iba al patio y hacía carreteras y puentes y trincheras y ponía un grupo aquí y hoy la batalla la va a ganar este grupo y ponía aquellos allá, los que iban a perder. Y entonces, pues ya usted sabe, yo le entraba a peñonazo a todos los que iban a perder, ¿entiendes? Y volaban por todo el patio los vaqueritos. Y entonces los que iban a ganar ese día, pues quedaban, olvídate, ganaban la batalla, ¿no? ¿Entiendes? Porque así yo lo decidí, así yo lo decreté. ¿Entiendes? Pues mire, más o menos, eso es lo que creen los calvinistas. ¿Me siguen? O sea, ellos son muy intelectuales y ellos se dividen entre infralapsarianos y supralapsarianos. ¿Entiendes? Y entonces ellos pues son un grupo, ¿verdad? Que ellos no son arminianos, tú sabes, los arminianos son una gente rara, tú sabes, inferior, que están bien equivocados, ¿entiendes? Ellos son los únicos que le dan la gloria a Dios, etcétera. Y ellos pues glorifican a Dios porque Dios pues decidió quién se iba a salvar y quién se iba a perder. O sea, ellos, ¿verdad? Se tripean todo eso, ¿verdad? Y uno los mira desde acá y uno no sabe si cogerle pena o reírse, ¿no? Pero bueno, ahí digress, como dicen en inglés. Seguimos aquí. Que a ustedes les gusta el chisme y que yo me ponga a trolear a la gente. Ok. Luego hace un ejercicio para defender posibles objeciones que pudieran desvirtuar la doctrina al concebirla como menos expiación si solo sirve para salvar a menos en vez de salvarlos a todos. La realidad es que los que no creemos en elección para salvación o perdición de nadie, no objetamos la doctrina porque desvirtúe la expiación. Es porque la evidencia bíblica no prueba ninguno de los 3 puntos del calvinismo hasta ahora. Ninguno de los 3 puntos. Aquí me traen un tececito de jengibre. Alaba lo que vive. Jengibre, señores. Botando humito, vienen. Goza, pueblo. Ok. Así que él va a tratar ahora de probar la expiación limitada diciendo, ¿verdad? Va a dedicar varias páginas, desvirtuando que una expiación, que como creen los arminianos, es para salvar a todo el mundo. ¿Cómo eso desvirtúa la expiación? ¿Cómo eso la deshace, la desmenuza? ¿Okay? Y vamos a abrir la cita y voy a citar varias cosas que él va diciendo.
La expiación, por tanto, es infinitamente meritoria y hubiera podido salvar a cada miembro de la raza humana si esa hubiera sido la voluntad de Dios. Déjalo así. Nosotros, los no calvinistas, creemos que la salvación sí es capaz de salvar a todos. Lo creemos, punto. Es capaz de salvar a todos. Los calvinistas creen que sí pudo haber salvado a todos si esa hubiera sido la voluntad de Dios. Pero como no es posible en el paradigma calvinista que Dios quiera algo y que no ocurra, en especial con los seres, pues es lógico que los que no se salvan es porque Dios no quiso que se salvaran. Y es lógico que la expiación tenga que ser exclusivamente para los que se salvan. Según el calvinismo, pasajes como Mateo 23:37 para nada contradicen o retan la idea de que Dios haya creado seres que actúen en contra de su propósito para esos seres. O sea, en toda esta discusión que hace Bodmer en este punto, está dado detrás de toda su argumentación que si algo ocurre es porque es la voluntad de Dios, punto. ¿Ok? Está el decreto absoluto detrás de todo. Y recuerden que está la definición ahí constantemente de que a Dios no se le ocurrió nada que Él no decretara primero para que ocurriera. ¿Ok? O Dios no preveyó nada si no lo decretó primero. O Dios no preconoció nada. ¿Recuerdan? Todo esto lo discutimos en detalle en partes anteriores. ¿Ok? Pues entonces, pasajes como este, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, un pasaje como este no para nada mueve a los calvinistas. O sea, este pasaje y otros no dicen lo que dicen, pero este pasaje dice lo que dice. Ahí Jesús está diciendo, yo quise y tú no quisiste. Y yo no pude hacer nada. O sea, este pasaje está diciendo que Dios puede tener un propósito con las criaturas. Y vimos varios pasajes de esto allá cuando estuvimos estudiando la doctrina del decreto. Y vimos varios pasajes donde Dios manifiesta claramente su propósito. Y el pasaje dice que los seres no cumplieron el propósito de Dios. Sin embargo, en toda esta discusión de Bodmer y en todo lo que los calvinistas proponen, está esta idea de que no, si las criaturas se pierden, es porque Dios quiso que se perdieran. O sea, no hay tal cosa como de que Dios quiera salvar a todo el mundo y que haya gente que no se quiera salvar. No, eso no cabe en la mente calvinista, no cabe en la definición calvinista de ninguna manera. ¿Ok? Ya vimos que para los calvinistas este pasaje y otros no dicen lo que dicen, pero continuando con justificar la lógica detrás de una salvación capaz de salvar a todos, pero aplicada solo a los escogidos para salvación, Bodmer dice lo siguiente, abro la cita, aunque el valor de la expiación es suficiente para salvar a toda la humanidad, es eficiente para salvar solo a los elegidos. Fíjense cómo se juegan con las palabras, suficiente por un lado, en contraste con eficiente. La expiación puede salvar tan fácilmente a una como cualquier otra persona. Y en este sentido, la salvación de toda persona es objetivamente posible. Sin embargo, debido a dificultades subjetivas que surgen a causa de la inhabilidad del pecador de ver o de apreciar las cosas de Dios, solo son salvados aquellos que son regenerados y santificados por el Espíritu Santo. La razón por qué Dios no aplica esta gracia a todos los hombres no ha sido completamente revelada. Cierro la cita de Bodmer. Como Bodmer da por sentado la inhabilidad total calvinista, es la razón lógica de por qué la salvación no es eficiente para los que se pierden. Precisamente porque se pierden
y es eficiente en los que se salvan porque Dios se asegura de que se salven salvándolo. Es el argumento lógico. Pasó aquí. Es el argumento circular o la cámara de eco. Pero si alguien sospecha que es un argumento circular que recuerda la razón por qué Dios no aplica esta gracia a todos los hombres, no ha sido completamente revelada, dice Bodmer. Claro, sabemos que los calvinistas sí saben que la razón por la cual Dios no aplica esta gracia es que por su beneplácito y para su gloria, Dios escogió crear seres que pecaran para de ahí salvar a unos. Esa es la razón revelada para los calvinistas. Que no vengas con boberías, Bodmer, diciendo que, un misterio. No. Abro la cita de Bodmer. Cuando se sostiene que la expiación es universal, se destruye su valor inherente. Si la expiación se aplica a todos los hombres y algunos se pierden, entonces la conclusión es que la expiación solo hace objetivamente posible la salvación de todos los hombres, pero en realidad no salva a nadie. Miren cómo va la lógica, ¿no? De acuerdo a la teoría arminiana, la expiación solo brinda a los hombres la posibilidad de cooperar con la gracia divina y de salvarse a sí mismos si así lo desean. Pero muéstrenos primero a uno curado del cáncer que aún continúa muriendo de cáncer y entonces aceptaremos el cuadro de uno lavado del pecado que aún continúa pereciendo en su incredulidad, porque ellos sostienen que si la expiación es como dicen los no calvinistas, ¿verdad? Que fue para todo el mundo, pues obviamente le tiene que haber perdonado los pecados a todo el mundo, tiene que haber salvado a todo el mundo, pero es por la definición que ellos dan, no es por la definición que nos da la Escritura, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, con este argumento, no, porque pone un argumento, un ejemplo ridículo, ¿verdad? Alguien que ha sido curado de cáncer y se sigue muriendo de cáncer. Pues eso es lo que ellos entienden, que los arminianos dicen que, los pecados de esta gente fueron quitados, pero se siguen perdiendo. O sea, ese es el argumento, eso es lo que ellos entienden, que es el ejol de los arminianos, que son los que, bueno, los que no son calvinistas son arminianos para ellos, pero bueno. La naturaleza de la expiación determina su extensión. Si la expiación meramente hizo posible la salvación, entonces se aplica a todos sin excepción. Pero si efectivamente aseguró la salvación, entonces se aplica solo a los elegidos. El doctor Warfield dice, las dos alternativas que tenemos son una expiación de supremo valor o una expiación de ilimitada extensión. Las dos no pueden ir juntas. La única manera de universalizar la obra de Cristo sería evaporando su esencia. Cierro la cita de Bodmer. Vamos a analizar este párrafo. Como ya se definió que la expiación salva, ellos la definieron. Si Dios la derrama sobre los seres, todos se salvan. Por lo tanto, si vemos que hay gente que no se salva, ineludiblemente es porque la expiación no fue diseñada para salvar a todos, sino solo a los elegidos para salvarse. Así de sencillo. Nos mataron el pollo en la mano los calvinistas. Vimos que todo ese párrafo es cierto si la expiación Dios la creó como el oxígeno para que todos respiraran. En el argumento que Bodmer nos presenta, si unos no respiran es o porque no es para ellos o fueron creados para no respirarlo. Quiere limitarnos a ver y concebir la expiación como algo limitado o capaz de salvar a los elegidos, porque al igual que la gracia, que la definen como irresistible, si Dios la derrama por todo el mundo, todos se salvan, pero como Dios no quiere que todos se salven, la limita solo a los que Él quiere que se salven. De la misma manera, la expiación es irresistible y por eso Dios no la aplica a todos, pues Dios no quiere salvar a todos. ¿Ok? Otras palabras. Le estoy respondiendo al ejemplo del cáncer.
Él pone un ejemplo ridículo, pero yo le pongo un ejemplo más ridículo todavía. ¿Verdad? Yo vengo y digo que Dios creó el oxígeno para obligar a la gente a respirar. ¿Verdad? Entonces, si hay gente que se mueren, se asfixian, no respiran, bueno, o el oxígeno no fue creado para ellos, o ellos fueron creados para no respirarlo. Por eso se murieron. Porque Dios creó el oxígeno para respirarlo, pero obviamente Dios creó aquí quién lo iba a respirar y quién no. Pues mire, así mismito ellos conciben la gracia, la expiación, la justificación, la regeneración. Todo lo conciben así. Abro aquí la cita. Si la expiación se aplica a todos los hombres y algunos se pierden, entonces la conclusión es que la expiación solo hace objetivamente posible la salvación de todos los hombres, pero en realidad no salva a nadie. Porque por la definición de ellos, que es una sustancia irresistible, que si Dios la deja por ahí, la tira por el mundo a coger, va a salvar a todo el mundo. ¿Entiendes? Y si hay gente que no salva, es porque es que no sirve, no funciona, no es así. O sea, ellos crean la definición, encierran todo el debate dentro de esa definición, y cualquier otra cosa es ilógica o es ridiculizada por ellos. Pues mira, no, Bodner, nosotros no creemos que la expiación se aplica. Mire cómo se juegan ellos con la palabra. Si la expiación se aplica, no, Bodner, nosotros no creemos que la expiación se aplica, ni la gracia, ni la justificación, etcétera. Ustedes son los que, partiendo de la inhabilidad total, conciben a Dios aplicando cosas en los predestinados para salvarse. Nosotros hablamos de todas las cosas inherentes a la salvación como que Dios las ofrece y son efectivas para el que las cree y las acepta. Porque no nos da la ganas de creer que los seres quedaron incapacitados de querer creer o aceptar la salvación. Y sí es cierto que la expiación no salva a nadie, más de lo que el oxígeno hace que la gente lo respire. ¡Boom! A ver si se enfrió el tecito. Ay, gracias Jesús. Abro la cita ahí de Bodner. De acuerdo a la teoría arminiana, la expiación solo brinda a los hombres la posibilidad de cooperar con la gracia divina y de salvarse a sí mismos, si así lo desean. Fijo la cita. ¿Sí, Bodner? Sí. Eso es lo que creen los arminianos, pero los arminianos creen que Dios le aplica su gracia a los predestinados para salvarse. Y si cooperan con la gracia es porque la gracia los hace cooperar. Eso es lo que creen los arminianos. Los no arminianos creemos, porque lo vemos en el texto, que lo que ustedes llaman cooperar con la gracia no es cooperar con ninguna gracia. Pues no vemos que se predicara la gracia, sino el evangelio de Jesucristo. Y el llamado a obedecer ese evangelio, creyendo y arrepintiéndose. No vemos a nadie convirtiéndose a ninguna gracia, ni obedeciendo ninguna gracia. Los vemos creyendo y sirviendo a una persona. Nosotros no vemos a nadie en la Biblia convirtiéndose a la expiación, porque es que no se predicó ninguna expiación. Busquen los hechos donde se predicó la expiación, donde se predicó la gracia en los hechos. Búsquenlo, porque nosotros pasamos todos esos textos y no, se predicó el evangelio a Cristo y la resurrección. El texto no describe a nadie salvándose a sí mismo. A nadie. El texto describe a los creyentes creyendo por ellos mismos y... El texto no describe a nadie salvándose a sí mismo. El texto describe a los creyentes creyendo por ellos mismos y por esa acción de creer se apropian de las cosas ofrecidas en la predicación. Así yo leo los hechos, eso es lo que yo veo. Yo no veo calvinismo en los hechos. Sorry. Abro la cita de Bodner. La naturaleza de la expiación determina su extensión. O sea, por la definición que ellos dan,
Si la definición de expiación es limitada, pues ni remedio, su extensión es limitada. ¿Ves? Casi, él está diciendo, la expiación es limitada, limited atonement. Por lo tanto, se tomó ese para todo el mundo porque es limitada. ¿Ok? Y no salva todo, porque no se le da todo, no se le extiende a todo, no fue por todo. Ese es el echo chamber. Abro la cita de Bodmer. Si la expiación meramente hizo posible la salvación, entonces se aplica a todos sin excepción. Por sus definiciones. Sí, Bodmer la hizo posible para cumplir con la justicia de Dios, pero no se aplica. Se ofrece a todos sin excepción. Él vuelve y pone la palabra aplica. No. Sigue de nuevo aquí la cita de Bodmer. Pero si efectivamente aseguró la salvación, entonces se aplica solo a los escogidos. Vuelve y usa la palabra se aplica. No, Bodmer no aseguró la salvación de ningún elegido delante de la fundación del mundo. Efectivamente, aseguró la salvación para todo aquel que cree y con un solo sacrificio. Y los únicos que hablan de que se aplica son ustedes los calvinistas. Los no calvinistas y los no arminianos no estamos hablando de aplica. Usamos una palabra que los mortifica a ustedes que se llama apropiación. El creyente se apropia. Los que oyen el evangelio y lo creen, se arrepienten, lo aceptan y se apropian de todos los beneficios de ese evangelio, de esas buenas noticias. Y la buena noticia en ningún sitio se traduce: Dios escogió a unos para salvación y otros para perdición. Que yo recuerde, y ustedes me ayudan, cuando estudiamos todos los textos que hablan de elección, escoger y elegir, como que no recuerdo un texto donde haya elección y evangelio en el mismo texto. Salvación y elección en el mismo texto. Elección y justificación en el mismo texto. O sea, como que no lo recuerdo, pero bueno. Ustedes que son más jovencitos, a lo mejor tienen memoria. Vamos a ver el texto. Vamos a ver qué dicen los textos aquí de la expiación. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26 y 28. Sigue, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 12. Por tanto, Bodmer, la expiación no asegura la salvación de nadie. Fue para quitar el pecado. Si los arminianos creen que la expiación salva a alguien, pues allá los arminianos. Allá ellos que se empaqueten con ustedes. Ustedes son de la misma familia. ¿Ok? Pero los que no somos arminianos ni calvinistas, creemos lo que dice la palabra, que la expiación, que en este caso es la ofrenda, el sacrificio, eso no salva a nadie. Fue para quitar los pecados, es algo técnico, ¿okay? Es algo legal, es algo jurídico. En estos versos la expiación no salva, salva a Cristo a los que le esperan. Nadie podía quitarle el pecado de en medio. Dios en Cristo resolvió lo que el hombre no podía resolver, que era el pecado.
Lo que Dios no le resolvió a nadie fue el problema de la incredulidad, que es por eso que en la carta a los hebreos hay advertencias contundentes contra la incredulidad, no contra el pecado. Solo los calvinistas insisten en definir la salvación y sus componentes como una sustancia irresistible que es aplicable a los seres que Dios escogió salvar. Pero el texto describe la expiación actuando sobre el pecado y no sobre individuos. Aquí la palabra ofrenda es la que estoy usando para expiación. Cuando digo que la ofrenda no salva, es porque la ofrenda actúa sobre el pecado, sobre lo cual el individuo no puede actuar. El individuo sí puede obedecer y esperar, y por eso Cristo lo salva y lo santifica. Miren este texto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 9 y 10. Vemos que el individuo decide hacer la voluntad de Dios y Dios lo puede santificar, no porque el individuo se deshizo de su pecado o paró de pecar, sino porque la ofrenda, expiación, pagó el precio que Dios demanda por el pecado. Es curioso que, como pasa con otras definiciones del calvinismo, que lo vimos, que se fundamentan en uno o dos textos como la regeneración. Dos textos nada más hablan de regeneración. Ellos tienen toda una teología sobre la regeneración aplicada primero a los muertos, a los que Dios escogió para salvar. Eso va a ser generación. Mire, solo hay dos textos que hablan de regeneración y ninguno de los dos propone nada de lo que propone la doctrina de la regeneración o la soberanía. La palabra soberanía no aparece en ningún sitio. Expiación. Mire, expiación. La palabra expiación aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. En este texto, que no dice que la santificación ocurre por la expiación, sino por la obediencia, el texto que acabamos de leer, ¿ok? Y en Hebreos 2.7, en donde también tiene que ver con los pecados, no con los individuos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que solo en dos textos, en este 2.7, ¿sabes dónde que está por aquí expiación? Aquí. Sacrificio hicimos para quitar los pecados. Yo he pecado mucho una vez. No, se me olvidó ponerle el texto donde aparece. Solamente aparece dos veces. ¿Okay? Búsquenle la concordancia. Se me pasó esa. Sorry. ¿Okay? Por lo tanto, la definición impuesta por los calvinistas de que la expiación tiene que ser limitada porque es tan irresistible que si Dios la dejaba por el mundo, todos se salvarían, no se sustenta con los textos de expiación y ofrenda sacrificio de Cristo. No. El texto nos muestra que aunque crea y obedezca el llamado de Dios, el pecado no desaparece porque sea perdonado. Como demuestro en mi serie Cómo bregar con el pecado existe en tres escenarios: delante de Dios, en la conciencia y en la carne. Y la palabra nos da herramientas para bregar con cada uno en particular. El pecado delante de Dios, que mantiene al hombre separado, como se describe en Isaías 59:2, fue lo que Dios resolvió con el sacrificio de Cristo. Así que no hay texto que explique, que mencione, que señale
la definición de expiación limitada, y mucho menos textos que indiquen lo que ellos dicen que los arminianos sostienen, que la expiación salvaría a todo el mundo si estuviera por ahí suelta. No, 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 la expiación no tiene que ver nada con la gente. La expiación tiene que ver con el pecado, porque el hombre no podía resolver eso. ¿Sí? O sea, las consecuencias del pecado, la naturaleza del pecado, el hombre no puede hacer absolutamente nada con eso. En eso estamos de acuerdo. Y Cristo dijo, yo voy y voy a resolver ese problema. Yo voy a quitar el pecado de en medio. Lo que esté entre medio del hombre y Dios, yo lo voy a quitar. El abismo, yo voy a hacer el puente. ¿Ok? Yo pongo los materiales. Yo lo construyo. ¿Ok? Los seres, como tienen voluntad propia. ¿Ok? No voy a usar la palabra que pone en crisis a los calvinistas. La criatura que quiera, que desee, que decida cruzar el puente, ahí está el puente. Porque el problema es que aunque la criatura quiera, crea, decida, no puede cruzar el abismo. No puede cruzar el abismo está ahí. Hay forma, hay separación. El velo, separación. Y la expiación fue para satisfacer la justicia de Dios, para que desapareciera ese impedimento. Eso es lo que está detrás, bueno, lo que está al frente de cada texto, si tú lo quieres ver. ¿Sí? Bodner continúa argumentando en favor de lo limitado de la expiación, repitiendo la definición de que es solo para salvar a los escogidos y señalando los errores arminianos, diciendo que la expiación de los arminianos pretende salvar a todos y por eso no es efectiva al no salvar a todos, mientras que la expiación calvinista salva a los escogidos y por eso es eficiente. ¿Vale? Círculo. Bodner menciona el argumento de la presciencia como prueba de que es ilógico que haya provisto para la salvación de los que él sabe que no se van a salvar, que los creó para que no se perdieran, los creó para que se perdieran. ¿Okay? Abro la cita de Bodner. Puesto que él conocía de antemano quiénes eran los que habían de ser salvos, y los arminianos más evangélicos, porque hay arminianos entonces más evangélicos y menos evangélicos, pobrecito, admiten que Dios sí tiene presciencia exacta de todos los eventos. Él no hubiera enviado a Cristo a salvar a aquellos que él conocía de antemano se iban a perder. Como dice Calvino, ¿dónde estaría la consistencia de Dios al llamar así a aquellos que él sabe jamás vendrán? Cierro la cita. Eso es perfectamente lógico, partiendo de que es cierto que Dios creó seres para que quedaran inhabilitados de responder al llamado de Dios. Pero para los que creemos que Dios está llamando a seres con voluntad para aceptar o rechazar su llamado, no hay nada ilógico en que Dios sepa quién le va a rechazar, pues ya se demostró que presciencia no es destino, que Dios no tiene que predestinar para conocer de antemano y Dios no necesita crear los eventos de antemano ni las acciones de los seres para ser soberano. Vimos del principio su concepto del destino, su concepto de libertad, su concepto de soberanía, su concepto de justicia, su concepto de presciencia, su concepto de omnipotencia. Están pillados, están destinados, ellos mismos se destinaron a ser calvinistas con sus definiciones. Termina Bodner ese punto tercero sin dar pruebas bíblicas.
Pues espera que con los argumentos presentados no tengamos la menor duda de lo limitado de la expiación. ¿Okay? Aquí está, o sea, yo ni les tengo que dar textos bíblicos. Bueno. Porque para la elección y para la inhabilidad total, se dio un montón de textos que ninguno prueba ninguna de las dos, como vimos. Veamos algunos textos de que la salvación es para todos y por supuesto, sin dejar de ver en ninguno, sin tener, aquí yo escribí esto mal, me perdonan. Por supuesto, bueno, la cuestión es que no ver en ninguno, sin tener que ver en ninguno, que la salvación o la gracia o la expiación sean irresistibles. ¿Okay? Vamos a ver Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo. Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz alumbra a todo hombre. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno eso. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, del 14 al 15. Y entonces el clásico, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Segunda a los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque ya se pagó por esos pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la palabra reconciliación es sencilla. Miren, el abismo ya no está, hay un puente ahora, se puede cruzar el abismo y llegar a Dios. Eso Dios, yo soy la puerta, que por mí entrar. ¿Verdad? Primera a Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Según de Pedro 2:1, este da duro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ¿cómo que los rescató y lo están negando?
¿Qué pasó ahí con la expiación limitada? ¿Los rescató o no los rescató? O los rescató con otra cosa que no fue la expiación limitada. O sea, tú no ves este texto en ningún debate calvinista. O sea, aquí dice que el Señor los rescató. Pues, ¿los rescató o no los rescató? ¿Y cómo es que están rechazando al Señor, atrayendo para sí mismo destrucción repentina? Esas son las contradicciones de los calvinistas. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente, el calvinista se queda en nosotros, pero es que nosotros no tenemos que seguirnos arrepintiendo, porque ellos mismos dicen que no, que ya nosotros no tenemos que volver a obras muertas de arrepentimiento, de Hebreos, bla, 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 bla. No, aquí se está hablando de todo. Dios espera que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan en hechos. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uy, Bodner, ¿qué tú haces con este texto? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, obviamente el calvinista debe decir no, porque los que le van a obedecer ya fueron predestinados para que obedecieran. Pero eso no es lo que dice el contexto de Hebreos 5. ¿Okay? Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que se acercan a Dios por Cristo. Pues está hablando del sumo sacerdote, de Melquisedec. ¿Okay? Y hay un montón de textos más, pero yo estaba cansado el sábado y después bregando con la operación de los ojos y todo, pues mira, estaba todo visorioso, estaba cansado, tenía un dolor de cuello y tenía que escribir la predicación de ayer en Dorado y por eso no fui exhaustivo aquí. Pero si yo sigo buscando, encuentro 2 veces más cantidad de textos que explican que la salvación y por lo tanto todos los componentes de esa salvación son para todos. La intención de Dios fue ofrecérsela a todo el mundo. ¿Okay? Y es obviamente, es una técnica calvinista, por no decir un disparate, que, sí, pero la salvación sí, se le ofrece a todo el mundo y el evangelio se le predica a todo el mundo, pero la expiación es limitada. Y la gracia es eficaz solamente y la expiación es eficaz para esto. Y solo van a ser justificados esto. Ahí todos esos textos que dice todo, eso en realidad eso no es todo. O sea, eso se refiere obviamente, lógicamente, eso se refiere a los escogidos por Dios predestinados para salvarse. Ok, suerte con eso. Pero nada, ahí lo dejamos. Gracias por ustedes permitirme llegar desde la comodidad de mi hogar a la comodidad de sus hogares. Recuerden, gracias a todos los que me han ayudado y me han enviado, pues me ayudan con los deducibles y los gastos por el ladito que salen de toda esta operación. Y si tú, pues los que quieran también bendecirme, pues ahí está la cuenta de PayPal.
pedrojaipolito@hotmail.com. Ahí tienen la dirección postal, lo pueden escribir. HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 0079 y ATH móvil 787-688-1807. Y ese es mi teléfono y ahí usted puede dejar un mensaje, usted puede mandar una pregunta por ahí si no quiere mandarla por internet o por Messenger o whatever, pero sí, yo estoy abierto a contestar preguntas, y pues ministrarles y ayudarlos en lo que yo pueda, ¿ok? Así que gracias por estar conmigo hoy. Tuve un grupito bastante bueno.